especialistas en el campo de la visión están en Optálica, clínica oftalmológica avalada por los 20 años de experiencia del director médico Enrique Chipón. Optálica significa una apuesta innovadora por la salud visual de toda la familia. Contamos con los últimos adelantos científicos y tecnológicos para tratar con la máxima eficacia todo tipo de patologías visuales y aplicar las más vanguardistas cirugías. Venga y comprobará nuestro trato cercano y profesional. Estamos una semana más en Optálica, en la avenida de Padres Pla, número 58, en Alicante. Ellos, como saben, son un centro de referencia en lo que se refiere a tratamiento de patologías oftalmológicas. Y como saben, cada semana estamos aquí para contarles a ustedes cuáles son las últimas novedades médicas en patologías que son muy frecuentes y que todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener o debemos vigilar nuestra visión para evitarlas. Hoy vamos a hablar con el doctor Conrad Sargel Palacios. Él es oftalmólogo del Hospital de Torrevieja, es especialista en glaucoma y además recientemente ha sido nombrado presidente de la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, doctor? Muy bien, gracias. Bien, pues hoy vamos a hablar de una patología que yo creo que le va a interesar muchísimo a todos nuestros telespectadores, porque tenemos la idea de que todos en algún momento de nuestra vida vamos a llegar a tener cataratas. ¿Por qué se produce una catarata en un ojo, doctor? Bueno, la catarata se puede considerar que es parte del proceso de envejecimiento del ojo y al mismo tiempo es un proceso que podríamos también decir de protección del ojo. ¿Por qué? Porque conforme nos hacemos mayores el ojo se va haciendo más débil, es menos resistente a las condiciones ambientales, por ejemplo aquí a la gran cantidad de sol, y entonces el cristalino se va endureciendo. Esa es en general la manera como se produce la catarata propia de la edad, la catarata que nosotros llamamos catarata senil. Hay muchos otros tipos de catarata, porque por ejemplo también pueden presentarse cataratas en los niños, lo que son las cataratas congénitas, en ocasiones producidas por trastornos metabólicos, y entonces, claro, eso está unido normalmente a procesos de enfermedades generales. Pero la común, la que más vemos en personas mayores a partir de los 55, 60 años, se podría considerar un proceso parte de la naturaleza conforme nos vamos haciendo mayores y se va endureciendo el cristalino. Claro, eso va disminuyendo la visión. Como es un cambio lento, progresivo y constante, el paciente suele no darse cuenta. Y es en ocasiones cuando uno toma la visión o para determinadas actividades diarias, como por ejemplo el caminar, que vienen los tropezones, y ahí es donde el paciente dice, uy, me parece que no estoy viendo bien. También existe en la literatura médica lo que se llama la segunda visión del anciano, y es que la persona mayor se da cuenta que no va viendo bien de lejos, pero con buena luz puede coser perfectamente sin sus antiguas gafas. ¿Y esto cómo se explica? Esto se explica porque conforme ese cristalino se va haciendo más duro, va aumentando su poder, se va haciendo más negativo. Y entonces podemos, como si fuésemos miopes, ver mejor de cerca. Y eso está descrito desde hace muchos años como la segunda visión del anciano. Y doctor, entonces podemos decir que todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener cataratas, pues igual que cualquier otra consecuencia de la vejez. Efectivamente, en líneas generales la gran mayoría, y eso es producto de que las condiciones de vida han mejorado y vivimos más años, pues evidentemente la gran mayoría vamos a tener cataratas a partir de cierta edad. Es cierto que también ha cambiado mucho, la gente se ha hecho consciente de la existencia de algo que se llama catarata, que se opera muy frecuentemente, es de hecho la cirugía más frecuente que hoy por hoy hacemos, en líneas generales, contando todas las cirugías. Y claro, ya no son las mismas cataratas que nos encontrábamos hace unos años, que eran unas cataratas duras, que costaban mucho trabajo y que habían que quitar por otras técnicas, ¿no? Ahora las cataratas pues se suelen quitar un poco más temprano porque las exigencias visuales de la población general son también más altas. No es lo mismo un jubilado ahora de 70 años que le gusta jugar al golf, que le gusta conducir, que la población de antes que quizás pasaba más tiempo en casa sentados en la puerta.
¿Hay alguna forma de protegernos para que podamos retrasar, digamos, ese proceso, retrasar la aparición de cataratas? Bueno, hay varios estudios que están en curso, de hecho, para asociar algún factor, por ejemplo, dietético. La principal recomendación por todo, ya no solamente por enlentecer quizás el proceso de generación de la catarata, sino también para proteger la retina, sería aquí en esta zona protegernos del sol. Es importante las gafas de sol, los filtros ultravioleta, para enlentecer ese desarrollo. Y curiosamente, y esto es anecdótico porque no te puedo comentar de bibliografía al 100%, pero el doctor Barraquer, conocido en el mundo entero, la gente que ha trabajado con él al lado, dice que él todos los días toma alto contenido de vitamina C. Ajá. Zumo de naranja en altas concentraciones, y él todavía no está operado de catarata y tiene varios años. Ajá, bueno, la vitamina C me parece que es buena para todo, ¿no? Eso es, y aquí que tenemos naranjas, mejor aún. Bien, pues pongámonos ya en ese punto en el que ya nos hemos encontrado con el problema, acudimos al oftalmólogo y tenemos que tratar esa catarata. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo es la operación de catarata? ¿Es una operación sencilla para el paciente? Ese es el término más correcto. Es una operación muy sencilla para el paciente y cómoda para el paciente. Para los oftalmólogos no, tenemos que tener nuestro entrenamiento, y aunque la gente piensa que es un proceso fácil, la facilidad viene porque es una operación de un día. El paciente viene, se prepara, se opera, se espera la recuperación y puede irse tranquilamente a casa con unos cuidados relativamente de sentido común, básicamente. Fundamentalmente lo que la cirugía de catarata persigue es devolver la visión, ese es el objetivo. Y para ello, pues, se quita la mayor parte de ese contenido, de ese cristalino, dejando una estructura que nosotros llamamos el saco, y dentro de ese saco introducimos una lente intraocular. La función de esa lente intraocular es, como efecto secundario, neutralizar las diferencias ópticas que tiene el ojo. ¿Qué quiere decir? Pues que con bastante exactitud, hoy por hoy, podemos calcular y dejar al paciente pues, con una dependencia muy pequeña de gafas o probablemente sin ellas. ¿Y cómo ha avanzado en este sentido pues, este tipo de técnicas? ¿Cómo se operaban o cómo se trataban hace 30 años las cataratas, y cuáles han sido los avances que me imagino que habrán ido también un poco en ese sentido de hacer más cómodo al paciente esa intervención y más sencilla, ¿no? Sí, es curioso, ¿no? Porque la cirugía de catarata está descrita de cerca de unos 2000 años, y en 2000 años hemos evolucionado aproximadamente a 4 técnicas quirúrgicas, y las últimas 3 las hemos hecho en los últimos 50 años. Ajá. Para darnos una idea. Todavía la primera, que es la reclinación, y que era sencillamente como lo hacían los antiguos egipcios, y se hace todavía en algunas tribus africanas por el chamán, donde con un objeto punzante se atraviesa la córnea y se empuja el cristalino hacia atrás. Claro, eso trae unas consecuencias terribles de inflamación, pero todavía hoy en día en algunas regiones africanas se hace. Nosotros hemos evolucionado de heridas grandes, de tener que sacar el cristalino al completo, que se llamaban las técnicas intracapsulares, extracapsulares después, a la facoemulsificación. ¿Qué es la facoemulsificación? Pues sencillamente es reducir la herida de 12 milímetros, y para que nos demos una idea, eso abarca prácticamente toda la superficie superior del ojo, a una herida tan pequeñita como 2,5 milímetros. Entonces, a través de esa pequeña incisión se introduce un instrumento que tiene ultrasonido, ondas de ultrasonido a muy alta vibración, que pulveriza los fragmentos de la proteína del cristalino, y entonces al mismo tiempo los va aspirando. Una vez que se han aspirado ese contenido es donde se colocan las lentes. Ya lo último que está sonando es la cirugía de catarata con el láser, pero esa parte solamente se emplea, el uso del láser solo se emplea para 2-3 pasos iniciales. Lo demás tenemos que continuar utilizando el ultrasonido. ¿En qué ha avanzado, como me preguntabas? Pues las lentes han avanzado mucho. Hoy en día tenemos lentes tóricas que son capaces de neutralizar el astigmatismo de un paciente, o lentes multifocales que son capaces de permitirle al paciente visión de lejos y visión de cerca sin necesidad de gafas.
Y además, quizás lo más grande ha sido la técnica anestésica, o sea, la anestesia es tan cómoda en base a gotas, el paciente no sufre nada, que por supuesto parece mentira que en 10 minutos o 15 minutos se le haya resuelto el problema visual. Una duda que yo creo que le surgirá a mucha gente que a lo mejor esté planteándose ahora mismo, que ya empiece a ver un poquito peor y esté planteándose someterse a esta intervención. Después de esta cirugía para cataratas hay que llevar gafas, la visión, digamos que resolvemos ese problema, pero si hay otros, ¿persisten? Sí, realmente cuando uno opera la catarata lo que está es como objetivo principal tratando de devolver la máxima visión que esa catarata esté quitando. Ajá, claro, si el paciente tiene otras enfermedades, problemas maculares, glaucoma, eso por supuesto puede empeorar un poco el proceso o el pronóstico, mejor dicho. Sí. Sin embargo, necesitará gafas. Pues hoy en día somos capaces de corregir muchos de esos defectos, inclusive la cirugía de catarata la podemos combinar con cirugía refractiva y dejar al paciente prácticamente emétrope, que significa sin necesidad de utilizar gafas. También lo de las lentes multifocales y las lentes tóricas son precisamente para corregir defectos refractivos, miopía, astigmatismo, hipermetropía, y el paciente entonces no depender de sus gafas. Doctor, usted es especialista en glaucoma. ¿Puede ocurrir que se den las dos patologías a la vez? Sí, puede ocurrir y ocurre con bastante frecuencia, principalmente porque son dos enfermedades íntimamente relacionadas a la edad. Entonces, de hecho, fíjate que la terminología anglosajona de la catarata y el glaucoma es básicamente igual. Uno es que le agregan el color gris y otro el color verde, pero básicamente lo llaman exactamente igual. Entonces, son dos enfermedades que ocurren en la misma edad, son dos enfermedades que pueden dificultar el diagnóstico, la una de la otra, y a su vez empeorar el pronóstico. No es lo mismo operar una catarata en un paciente que tenga el nervio óptico completamente normal que operar esa misma catarata en un paciente con glaucoma. Ya el pronóstico es diferente. ¿Se puede tratar de forma simultánea? Sí, puede ser. De hecho, es un muy buen momento para tratar de quitarle esa catarata que a su vez está empeorando la circulación del ojo, la circulación del humor acuoso, y al operar la catarata baja la presión un poco, no es una cirugía específica para el glaucoma. Entonces, dependiendo de la severidad que tenga el glaucoma y de la necesidad de medicamentos que tenga el glaucoma en ese momento, podemos valorar la posibilidad de hacer una cirugía que llamamos combinada, que consiste en quitar la catarata y hacer una cirugía filtrante para el glaucoma. Suele tener muy buen resultado, mejora el pronóstico y mejora sobre todo el control tensional. La tensión, al fin de cuentas, es el principal agente causante del glaucoma y es lo que hay que tratar de controlar de una u otra manera. La ventaja que tenemos cuando operamos en cirugía combinada es que también libramos al paciente del uso de muchos fármacos. Y en este punto hay varias técnicas, ¿no? Según lo agresivo que pueda o lo avanzado que pueda estar el glaucoma, tenemos diferentes procedimientos que podemos emplear, algunos menos agresivos hasta los más complejos para la cirugía del glaucoma. Hemos hablado de avances, avances en el procedimiento, avances tecnológicos, avances en los tratamientos, pero de todos estos, ¿cuál destacaría usted como el más importante, quizá, el que ha marcado un antes y un después en este tipo de tratamientos de estas patologías? Pues, en principio yo creo que definir un solo avance como el que ha marcado el hito y el antes y el después es complicado. Hay varias cosas y el espectro quizás mejor es los métodos de diagnóstico que ahora tenemos. Hablando de las dos patologías, por supuesto, tanto la catarata como el glaucoma, hoy en día podemos hacer pruebas sin invadir el ojo, lo que se llaman las tomografías de coherencia óptica, que nos dan un perfil del nervio óptico, un perfil de la zona macular, con lo cual antes de operar y que se pueden hacer aún a pesar de unas cataratas muy densas. Eso nos permite explicarle a los pacientes con bastante exactitud cuál es el pronóstico que podemos esperar de o bien sea el procedimiento de catarata solo o en combinación con un procedimiento para glaucoma.
y luego también han avanzado muchísimo los instrumentos que empleamos para calcular las lentes intraoculares que vamos a emplear. Eso nos permite tener una exactitud aún mayor, inclusive en pacientes que han sido operados de refractiva, que es quizás lo que ahora nos vamos a encontrar. Toda esta gente que hace 20 años se operaron de cirugía refractiva para corregirse la miopía y la hipermetropía, ahora nos representan a nosotros una dificultad a la hora de calcular esas lentes. Claro. Y como lo que buscamos ya no es solamente devolver la visión, sino además dejar a ese paciente en esa condición que considera ideal, que es no necesitar gafas, pues esos cálculos y esas medidas tienen que ser muy precisos. Ahora no solamente tenemos los aparatos preparados para eso, sino contamos con personal, unos optometristas de primera que tienen gran experiencia en todas esas medidas. Entonces, eso es lo que yo creo que ha marcado la excelencia en la cirugía de catarata sobre todo. Hemos hablado quizá del supuesto más frecuente, que es la catarata que llega con la edad. Pero mencionaba usted la posibilidad de que los niños tengan cataratas o que vengan provocadas por otras causas. A mí me gustaría que dedicáramos estos últimos minutos a ese pequeño sector, porque también puede haber espectadores que nos estén viendo y que se encuentren en ese pequeño grupo. Seguro que les interesa cualquier dato que podamos aportarles. Pues en los niños es muy importante, como les decía al comienzo, suelen estar asociados a algunas enfermedades, también pueden aparecer de forma esporádica como cataratas congénitas, y la repercusión más importante de este tipo de cataratas en los pequeños es que producen deprivación visual, es decir, no van a permitir que ese ojo se estimule en esos primeros 7 años de vida y se acostumbre a ver bien. Entonces es una catarata que hay que operar muy pronto e iniciar una rehabilitación visual, de manera de que ese niño no quede con ese ojo vago o esa ambliopía. ¿Y cómo podemos notarlo? Pues primero por el reflejo blanco, que en ocasiones se puede ver a través de la pupila, cuando son cataratas muy grandes, cuando los niños desvían los ojos. Eso es uno de las patologías que hay que descartar, asegurarnos de que ese estrabismo no está asociado a una catarata. Luego también hay otro grupo de enfermedades asociadas, como por ejemplo la diabetes. Pacientes diabéticos tienen más tendencia a hacer cataratas mucho más temprano. ¿Cómo lo podemos evitar? Pues uno, controlando muy bien el metabolismo, y dos, haciendo sus revisiones oftalmológicas periódicas. Una vez que se inicie la catarata, probablemente poco podemos hacer por frenarla, pero hoy en día la catarata, como ya hemos hablado, tiene un procedimiento quirúrgico bastante seguro con el cual podemos remediar el problema. Y hay otro tipo de enfermedades. La catarata, por ejemplo, puede estar también asociado a trastornos del metabolismo del cobre, eso en pacientes que tengan problemas hepáticos. Entonces, en ocasiones, síndromes generales que no se encuentra el diagnóstico, los oftalmólogos, como bien decía el refrán, los ojos son la ventana del alma, a través de ellos podemos hacer muchos diagnósticos. Y para terminar, ¿qué se ve en el futuro de este tipo de intervenciones y de este tipo de tratamientos? ¿Qué es lo que viene? Pues vienen muchas cosas, cada vez se oyen muchos de estos proyectos, como pasa en las exhibiciones de coches. Llegarán a la luz y otros quedarán solamente como prototipos, pero ya se habla de procedimientos, de lentes que van a ser líquidas, que se van a poder inyectar en ese saco, donde solamente tendremos que hacer un mínimo corte para poder implantarlo, lentes que van a poder ser modificables desde fuera con láser, técnicas láser quirúrgicas, y para las cirugías del glaucoma, implantes, mini implantes que ya estamos empezando a colocar a nivel del trabéculo, que es como la cirugía cardiovascular. O sea, el panorama es amplísimo. Ajá. Bien, pues estaremos en contacto, hablaremos de todos esos avances a medida que se vayan produciendo. Hoy lo vamos a dejar aquí, doctor Conrad. Muchísimas gracias por habernos atendido y sobre todo por ser tan claro en esas explicaciones, que yo estoy segura que a nuestros telespectadores les viene muy bien. Gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta luego. Bien, pues hoy lo dejamos aquí, pero como saben, la próxima semana volveremos a Oftálica para contarles a ustedes pues todas las novedades y hablarles de esas patologías que pueden ustedes encontrarse y que saben que, como aquí, no se las van a tratar en ninguna parte. Gracias y hasta pronto.